Tauromaquia. Venga. Pues qué tal, aficionados, otra vez aquí participando en el programa con toda la afición del mundo y comentando estas partes nuevas que queremos transmitir a esos nuevos aficionados, que se vayan llenando de esta fiesta que tanto nos gusta. Y una de las partes donde más hondo y más profundo nos podemos ir hablando varios programas es sobre las artes que rodea esta misma arte que es la fiesta de los toros. Una de ellas, la literatura. La literatura con varios autores tan famosos y tan renombrados como premios Nobel incluso que han escrito de toros. Podríamos llevarnos horas hablando de ella, pero hoy queremos platicar en especial de una novela que siempre, si escuchan ustedes programas taurinos o jergas taurinas, siempre se habla de ella por excelencia. Quizás la novela taurina más importante en México, que es Más cornadas da el hambre, escrita por el escritor y periodista importantísimo Luis mexicano. Luis Espota. Una novela que ahorita, teniendo, digamos, como reciente noticia triste el fallecimiento del pana, muchos dicen es de aquellos toreros antiguos, como decía la novela de Luis Espota, Más cornadas da el hambre. Y esto no lo vas a entender hasta que la leas. Sí, es verdad. Una novela nada difícil de entender, es, yo creo, muy recomendable para todos los aficionados taurinos nuevos y que además habla con un lenguaje taurino tan característico como muchas veces se hablaba el famoso Rodolfo Rodríguez. Hablaba así el pana, hablaba así Rafael Lillo, padre en la vida real del matador de toros Rafael Gil Rafaelillo, a quien estimamos mucho, y que forma parte de esa novela de Luis Espota. Más cornadas da el hambre, Eric, proviene, solamente hago una acotación y perdona que me introduzca en tu tema, para recordar a un grandísimo torero de todos los tiempos. Me refiero a Manuel García el Espartero, un sevillano que a finales del siglo XIX, allá por 1890 y poco, va a morir a Madrid a las astas del toro Jocinero de Miura. Bien, este torero le preguntaban que por qué era tan valiente el Espartero, que si no tenía miedo a las cornadas. Y el Espartero responde esta parte de más cornadas da el hambre. Y es maravillosa la frase, título de la obra que está recomendando hoy, Más cornadas da el hambre. Y es verdad, porque muchos toreros provienen, como los personajes del libro que recomiendas en este programa, Eric, de situaciones limitadas, difíciles. Y cuéntanos más, porque los personajes del libro de Espota pues sueñan con salir de... Pues es un libro que tristemente actualmente es un poquito difícil de conseguir. Recomiendo que a veces busquen en tiendas de libros antiguos. Cuando viene la Filey a Mérida hay un stand que siempre viene, que es el Anticuario de Guadalajara, me parece, y ahí he visto que a veces lo traen. Muy recomendable que lean ese libro, bastante, como les digo, no es nada difícil, los nuevos aficionados lo pueden entender con claridad y adentrarse en este mundo de aquellos toreros románticos que iban de pueblo en pueblo buscando una oportunidad, toreando lo que les tiraran, y que actualmente, podríamos decir, son un poco menos comunes que antes. Sin embargo, no estamos exentos de ellos, sobre todo acá en la península de Yucatán. Vemos a tantos toreros románticos que andan en comunidades toreando cebús, medias castas y con un sueño de quizás llegar algún día a ser alguien. Esos toreros, como decía el pana otra vez trayendo la colación, yo toreaba para poner una casa a mi mamá, ahora vendo la casa de mi mamá para torear. Y ese romanticismo de construirse a base de esas carencias también formaba a toreros diferentes a veces, ¿no? Sí, con mucho carácter. Ahorita vemos toreros con mucha escuela, con mucha estética, con mucha técnica, pero a veces faltos de ese carácter que daban toreros como en esa época, ¿no? Ahorita se me... de Procuna, por ejemplo. Luis Procuna, de San Juan. ¿Qué carácter tenía en esas épocas, ¿no? Y una vida difícil. Y muy venía romántica, de abajo. y venía de abajo, como bien dices, buscándose en la legua, pueblos donde les decían que iban a torear, pasaba solamente el tren cerca de ahí y se apeaban del tren tirándose con los líos y con el vestido de torear en una tela, ahí en aquella escena característica de los maletillas de antaño.
y ahí están encumbrados Luis Procuna, el mismo Pana, una cantidad de toreros que podemos recordar de esa época romántica de la que se refiere en las dificultades de los inicios Luis Espota. Así es, y esta novela trata básicamente de esos toreros, trata principalmente de dos muchachos de extracción humilde que van de pueblo en pueblo por Michoacán. Todo ahí mencionan mucho el centro, mencionan creo que Zacatecas, un poquito el norte, se van en tren, toreando lo que se puede en el pueblo y sufren también la tragedia de la cornada de uno de sus amigos que fallece envuelto en su capote. Su capote, el cual les tapa del frío en las noches, en el cual duermen y el mismo que ve derramada su sangre una tarde ahí. Te dijo, a mí me conmovió mucho estarlo leyendo y te imaginas sobre todo cuando tienes conocidos y amigos, porque tengo amigos que viven de este romanticismo de ir a la suerte a comunidades donde Dios sabe qué te va a parar. Y ahí está el sueño de ser torero y de jugarte la vida tarde a tarde. Esta novela, placitas del interior de nuestro estado, en donde ha habido tragedias hasta recientes. Dios no lo quiere, pero el año pasado hubo una, el antepasado también, y es como lo estás dibujando, Eric, porque hablar de la literatura no es hablar de imágenes, precisamente por eso solo estamos dialogando, Eric y yo, porque hablar de un libro es hablar de esta parte esencial del mensaje volcado del autor, para que mediante la imaginación, ahora sí que te imaginen las escenas, pero toros toreados muchas veces, empresarios que son verdaderos maleantes muchas veces, que no tienen un solo escrúpulo, públicos incomprensibles, incapaces de sentir por el que está en el ruedo. Claro, porque además recordemos que acá muchas veces vas a ferias de pueblo donde el ambiente es la fiesta y tomar los tragos y tú te estás jugando la vida ya con un toro que quién sabe de dónde viene. Que quién sabe de dónde viene y exigiéndole al torero. Hace poco en alguna plaza del interior de Yucatán tuve oportunidad de estar allá y veía yo esta parte, Eric, de la incomprensión de una parte del público que, como quien bien lo dices, ya tiene 4 cervezas entre toro y toro y al torero le dicen muchas cosas sin ver las condiciones del astado, sin ver las condiciones de la tarde, y contra todo eso tiene que luchar como el personaje del libro que refieres, Más cornadas al hambre, Luis Espota. Un drama y como mencionaba, por muchos clasificada como la mejor novela taurina que hay en México, muy recomendable, y es uno de los libros que vengo a comentar con los nuevos aficionados. Un libro muy recomendable, fácil de entender, un poquito difícil de encontrar actualmente, pero te llena de esa fiesta de los toros que está detrás de la elegancia que vemos muchas veces en una plaza de toros, la estética que vemos en una plaza de toros, pues detrás de eso también está el drama y condiciones nada fáciles de luchar hasta llegar. De una vida dura. ¿No estará en internet, Eric? Tú que eres joven y que estás más familiarizado con las redes, ¿estará en internet? Pues yo he intentado buscarla y fue un poco difícil. No digo que no esté, pero yo tuve la suerte de encontrarla en la Plaza México a un buen precio, por cierto. El libro antiguito. Ahí con Pepe Rodríguez, enfrente de la puerta del encierro. Vamos a encargarle a Simonet a ver si nos puede para los siguientes programas investigar, y a lo mejor les podemos, Simonet Granados, que ya vendrá en 2 segmentos más, pero desde ahora, Simonet, ojalá que nos puedas ayudar a buscar alguna dirección en donde se pueda bajar una parte, una hipnosis, un resumen, o quizás hasta el día. Yo también lo tuve, lo presté, no lo tengo, y el otro día que me referías que en la Filey estaba, me dio un coraje de los buenos no haber estado oportunamente para llevarme, porque no puede faltar, gentiles aficionados, en la biblioteca de un buen aficionado a los toros. Así es, y muy recomendable en la Filey, sobre todo en la parte del anticuario, las partes que ven en Anticuario Guadalajara y otro más que trae libros antiguos, hay buenas novelas taurinas, muy recomendable este tema de la literatura que nos sumerge más a la fiesta de los toros. Sí, y se dice, Eric, que de la bibliografía taurina el tema es muy difícil de explicar, pero vamos a tratar de hacerlo. Tauromaquia hay en 7 países actualmente en el planeta.
Y, por ejemplo, medicina hay en todo el mundo. Bueno, pues de medicina hay muchísimos, una cantidad importantísima de libros escritos. Pero de un espectáculo como es la tauromaquia, de un oficio, de algo tan hermoso como es la tauromaquia, hay alrededor de 35,000 a 38,000 títulos de libros escritos en la historia del toreo. Esto es importantísimo. Y para hacer un espectáculo que solo en 7 países se sucede, se desarrolla, se desenvuelve, pues la cantidad de libros que se han escrito del toreo es infinita. No terminaría nadie de leer nunca todos los libros que se han escrito. Pero lo que dice Eric Díaz, gentiles aficionados, es muy cierto. La fiesta de los toros inspira a escribir de todas aquellas sensaciones que se van sintiendo, ¿verdad? Pues eso es un poquito lo que quisimos traer en el segmento de hoy. Promover un poco la literatura taurina también y recordar que grandes escritores como Vargas Llosa, Cela, Hemingway, García Márquez, varios escritores han hecho parte de su literatura la fiesta de los toros y esto enriquece a la fiesta. Y la poesía, que también es una parte importantísima. Vamos a un corte, gentiles aficionados. Importante, Eric, la recomendación de Más Cornadas de Alambre de Luis Espota. Volvemos. Volvemos con Tauromaquia.